Olá, sejam bem-vindos ao sexto tema desta série que trata sobre o divórcio e o recasamento. E hoje seguiremos analisando as cartas de Ellen White que abordam este assunto. Tendremos dois casos para considerar, como dijimos no tema anterior. Será o caso de Walter Harper e o caso de Monterrey. E para terminar, vamos também fazer um pequeno estudo ou um pequeno resumo sobre Ellen White e seus conselhos em lo que concierne ao divórcio e ao recasamento. Assim que, sem mais demoras, vamos então passar pelo caso de Walter Harper. E referente a este caso, é o livro El Hogar Cristiano. E nesse livro temos 3 cartas que relatam o mesmo problema. E essas cartas estão relacionadas com Walter Harper e sua primeira esposa, Laura Harper, sua segunda esposa e a suegra de Walter, madre desta segunda esposa. Assim que esses serão os casos que queremos abordar. E teremos, por lo tanto, 3 cartas que abarcam o mesmo caso familiar. Pero, em el livro El Hogar Cristiano, eles receberam subtítulos diferentes, dando a entender que são 3 temas distintos. E isto, para mim, é muito grave, porque pode levar a alguns leitores a uma mala compreensão do texto em si. Además, El Hogar Cristiano agregou solo uns párrafos destas 3 cartas, pero ao estudar este caso, pude verificar que, además de existir mais de 3 cartas, este é o caso com mais correspondência sobre o tema. Conseguimos, em total, encontrar 19 cartas sobre este caso. Lo que de entrada, me parece que solo alguns párrafos de 3 cartas são insuficientes para conseguir entender um caso que se vuelve tão complexo devido à sua singularidade, poderíamos dizer. E outra coisa que pude verificar é que, aunque se haya utilizado para abordar o caso de Walter porções de 3 cartas, os eventos não estão em ordem cronológico, já que primeiro deveria estar a carta 40 de 88, depois a carta 157 de 1903 e finalmente a carta de 1907. Pero, infelizmente, estas não foram ordenadas de forma correta. Por lo tanto, lo que haremos agora a continuação é ordenar toda a história cronológicamente, começando então em la primeira carta sobre o caso. Sem limitar-nos a 3 cartas, senão a casi a totalidade de ellas, para que podamos então entender bem todo este enredo do assunto. Vamos começar com a carta aos irmãos Knight. He tenido muito trabalho com a irmã Harper, cuya mente foi alejada de seu marido por uma influência exercida sobre ella por aqueles em Oakland que actuaram imprudentemente nesse assunto, pedindo-lhe que se divorcie del marido. Aqueles que foram mais ativos nesse assunto não se preocuparam por fazer uma obra agradável a Deus. Aqueles que se alistaram nesse trabalho de separar a los dos e não consideraram o voto matrimonial, melhor seria se leyeran suas Bíblias ou se oraran para que o Senhor les conceda sabedoria, corações puros e manos limpias. Se o irmão Harper hizo algo imprudente ao permitir que seu corpo seja mutilado, não cometeu um pecado por el qual não há perdão. Pero seu caso está delante de Deus. Não foi o pior que Laura poderia haver hecho ao unir-se em casamento com el irmão Harper. Mirando diretamente hacia o assunto, creio que o caso de Laura não é o pior que lhe pode suceder às mulheres. Eu diria que seria uma desgraça muito maior para Laura obter um divórcio a quedar-se em silêncio em seu lugar, guardando seus votos de casamento. Desta carta devemos retirar elementos importantes. Houve irmãos em Oakland que aconsejaram a Laura a divorciar-se então de Walter. Pero Ellen White repreendeu e afirmou que eles actuaram imprudentemente neste assunto, pedindo-lhe que se divorcie del marido. E que não se preocuparam por fazer uma obra agradável a Deus. Lo que foi então severamente repreendido por la irmã Ellen White. Em segundo lugar, esta carta nos aclara sobre a razão por la qual os irmãos aconsejaram tal coisa. E isso se devia a la condição de Walter Harper. El irmão Walter hizo algo imprudente
al permitir que su cuerpo sea mutilado. Lo que todo indica que fue él quien se infligió esta mutilación, ya que el texto dice que él no cometió un pecado por el cual no hay perdón. Y esta mutilación era en su órgano sexual, lo que le impedía de tener hijos. Él era estéril. Y Ellen White usa 3 expresiones para referirse al problema: mutilado, condición física y condición estéril. Y Laura, posiblemente siendo conocedora del asunto cuando se casaron, comienza ahora a desear divorciarse de su marido, probablemente debido a esta situación. Pero aún así, Ellen White consideró que este hecho no era lo peor que le podría suceder a una mujer. Existían cosas aún más lamentables, y que ella podría usar sus talentos, sus fuerzas, para ayudar en la obra de Dios. Y que obtener un divorcio sería una desgracia mucho mayor que tener un marido con déficit sexual o entonces que no pueda tener hijos. Pero avancemos para otra carta. Me pongo muy triste cuando pienso en su testarudez sobre el asunto con el cual todos estamos preocupados, porque temo por su futuro. Pero si elige su propio camino, no podemos cambiar el curso. No veo señales de que su espíritu esté en armonía con el Espíritu de Dios, o de que sea controlado por él. Le escribí al hermano Harper para que no lleve tan en serio el asunto. Él está muriendo al pensar que tiene que renunciar a usted. Así que, sabiendo del deseo de Laura de divorciarse de Walter, Ellen White ahora le escribe preocupadísima con esta intención, ya que ese deseo de divorcio no estaba en armonía con el Espíritu de Dios. Carta 40 de 1888. Sobre el divorcio, no estoy preparada para hablar. Ella tuvo toda la luz que le pude dar, y es inútil mantener ese asunto constantemente frente a ella cuando está perfectamente decidida a seguir su propio juzgamiento. Usted me preguntó si yo quería que usted se debe casar nuevamente, si su esposa lo dejase. Yo diría que si alguien entiende todas las circunstancias y todavía si escoge casarse con usted, si usted no hubiera sido casado, no vería objeciones. Pero no estoy totalmente preparada para dar mi parecer. Si desde el punto de vista bíblico, usted se puede casar nuevamente. Mi mente está completamente ocupada. No me es posible considerar ese asunto irritante del casamiento y divorcio. Me gustaría poder ayudarlo, pero eso creo que no será posible. Después de que Ellen White reprendió a Laura por querer divorciarse de su marido, ella escribió ahora a Walter, ya que éste le había preguntado si creía que podría casarse nuevamente, si su esposa entonces se divorciaba de él. Pero la respuesta de la hermana White es clara e indicativa de la falta de luz que ella tenía sobre el asunto del divorcio y recasamiento, en algunas ocasiones. Ella comienza dando su opinión personal al decir, yo diría, que si la persona desea casarse con Walter y entiende todas las circunstancias que lo envuelven, o sea, su condición mutilada y estéril, si éste no hubiera sido casado, entonces ella no vería objeciones. Pero ese no era el caso. Él ya había sido casado. O sea que existían objeciones de parte de la hermana White. La propia hermana White afirmó que no tenía luz suficiente sobre el caso. Y esto es claro en casi todos los casos de divorcio y recasamiento que ella aborda. Entonces ella declaró constantemente que no estaba totalmente preparada para dar mi parecer si desde el punto de vista bíblico usted se puede casar nuevamente. Ya que su mente estaba completamente ocupada, no me es posible considerar ese asunto. Terminando por decir que, aunque le gustaría ayudar, no era posible, porque no tenía luz sobre ese tema. Carta 57 de 1888, dirigida a Laura Harper. Deseo presentarles algunos puntos. ¿Por qué no consideras los hechos como ellos son? Ustedes dos registraron un juramento que fue escrito en los libros del cielo por los ángeles anotadores, de que se amarían hasta que la muerte los separe. ¿Por qué no se acuerda de eso? Deja a un lado sus votos tan libremente. Un juramento no es nada.
¿Son sus caprichos todo? Usted puede decir que no ama a su marido, pero ¿será eso una razón para no intentar hacerlo? ¿Es esta vida tan larga y de tanto valor para usted que elegirá su propio camino y dejará de lado la ley de Dios? Si su marido la engañó, aún así existe su juramento. Mi corazón se enferma cuando veo la forma tan liviana en que los votos de casamiento son tomados. Estamos aproximándonos del juzgamiento. Usted hizo un voto delante de Dios y de los santos ángeles. Ahora yo le digo que no puede quebrar su voto de casamiento y ser inocente delante de Dios. Ellen White novamente le escribe a Laura Harper, amonestándola entonces para que ella abandone las ideas de divorcio, ya que al contraer matrimonio, entonces Walter y Laura Harper registraron un juramento que fue escrito en los libros del cielo por los ángeles anotadores. Y ese registro, según las leyes de Dios, queda guardado en el cielo hasta que la muerte los separe. Afirmando entonces que si ella realmente se divorcia de Walter, estará dejando de lado la ley de Dios. Así que, aunque éste la haya engañado o que haya adulterado, aún así, la parte inocente, que según la carta sería Laura, tenía que cumplir con el juramento que hizo delante de Dios y de los ángeles. Si su marido la engañó, aún así existe su juramento y que ella no puede quebrar su voto de casamiento y ser inocente delante de Dios. Que la profetisa del Señor llega a afirmar que la manera liviana con la que los votos de casamiento son tomados la está enfermando. Y que esos deseos de divorcio y recasamiento en el mundo son también una señal de que el fin está cercano, de que se acerca el juzgamiento. Carta 47 de 1889 dirigida a Laura Harper. Tengo mucho miedo que desconsidere la luz que el Señor tuvo el placer de dar a través de mí. Espero que cambie su curso de acción, ya que si el Señor ya habló a través de mí, ahora Él habla con usted para que retracte sus pasos. Lo que es interesante en esta carta es que la hermana White afirma que la declaración de la carta enviada anteriormente a la hermana Laura fue la luz que el Señor tuvo el placer de dar a través de ella. O sea, como podemos constatar en la carta anterior, la luz de Dios, o la luz que Dios dio a través de la hermana White, condenó el divorcio y el recasamiento, incluso de la parte inocente, afirmando todavía que cuando dos personas se casan, este acto queda registrado en el cielo hasta que la muerte los separe. Aunque haya adulterio, después de que el casamiento está consumado, existe ese juramento hecho ante Dios y los ángeles, que el hombre no puede invalidar. Delante de las leyes de la tierra, bueno, es verdad, se pueden divorciar, pero delante de las leyes del cielo, hombre y mujer continúan casados. Avancemos. Carta 14A de 1891 dirigida a Laura Harper. Todos mis consejos fueron dejados de lado, como si no importaran, y consideré que no valía la pena buscar su bien, porque mi alma sería herida y su alma no sería ayudada, a menos que yo coincida con sus ideas sobre su casamiento con Walter Harper. Eso nunca lo haré, porque sé que está siguiendo un camino incorrecto y que el Señor no aprobará. Si su curso de acción estuviera cierto, no hubiera sufrido como sufrió. Ellen White estaba segura que el camino de divorcio que Laura siguió no estaba de acuerdo con el designio de Dios. Ele escribe, sé que está siguiendo un camino incorrecto y que el Señor no aprobará. Pero además podemos ver cómo las decisiones que tomó también le trajeron gran sufrimiento. Y por esta razón no podría venir de Dios, pues si fuese traería alegría en vez de tristeza. Pero lo cierto es que ese divorcio que era tan deseado por Laura e indeseado por Dios, trajo muchas heridas, las cuales Laura tuvo que cargar por el resto de su vida. Y bueno, ahora la carta que sigue es muy grande y por ese motivo no la vamos a leer toda. Solo vamos a sacar algunos trechos para que se entienda el contenido. Y esta carta es la carta 50 de 1895 dirigida a la hermana Catherine. Y puedo adelantar desde ahora que esa es la carta da qual tiramos mais material.
ya que contiene informaciones importantísimas para que entendamos entonces todo el caso que estamos considerando. Es una carta escrita por la hermana White a la segunda suegra de Walter, o sea, en ese momento él ya se había casado nuevamente después del divorcio con Laura, desconsiderando por completo entonces los consejos que la hermana White había dado a través de la luz que Dios le había concedido contra el divorcio y contra el casamiento. Vamos a leer. Es un asunto serio separar un hombre de su esposa. No hay fundamento bíblico para dar tal paso en este caso. La hermana Catherine, madre de la segunda esposa de Walter, había escrito anteriormente a la hermana White quejándose de Walter porque había pedido apoyo financiero para su hijo, cuñado de Walter, pero Walter se negó a hacerlo, ya que había sufrido bastante con situaciones similares de donación de dinero. En su primer casamiento, cuando Laura se quiso divorciar de él, ella se aprovechó financeiramente de su condición económica y Walter, para mantenerla como la amaba, entonces a todo costo cedía a sus pedidos monetarios. El texto ahí podemos leer: mientras vivía con él, buscaba asegurarse todo el dinero posible. Ella intentó apropiarse de su dinero cuando vio que tenía poder sobre él. Pero ahora, en este segundo casamiento, Walter ya no estaba dispuesto a correr los mismos riesgos. Los errores que él cometió al conceder su dinero a la familia de su primera esposa le enseñaron muy probablemente a no repetir la experiencia. Pero las quejas no eran solo sobre dinero, también el problema físico de Walter que le impedía de tener hijos. La hermana Catherine resalta esa situación como entonces un posible motivo de divorcio. Pero la hermana White afirma que la hija de Catherine conocía muy bien la situación de Walter antes de casarse con él. Su hija, sabiendo todo sobre él, lo aceptó como marido. La intención de la hermana Catherine era que la hermana White pudiera aconsejar a su hija a divorciarse de Walter. Pero la hermana White afirma que en esta carta el casamiento ocurrió con su consentimiento. Entonces, no satisfecha, la hermana Catherine trae un nuevo elemento para este caso, que es el de una joven que estaría siendo cortejada por Walter. Usted dice que Walter estaba de novio con una joven en Topeka, esperando que con este nuevo elemento, entonces la hermana White pudiera concederle una autorización, digamos así, para el divorcio de su hija. Pero aún así, el divorcio fue negado por la hermana White. Por lo tanto, todo el contexto de esta carta es un pedido de consejo para un posible divorcio, pedido por la hermana Catherine a la hermana White. Era un pedido personal y al contrario de lo que vimos en una carta anterior, donde Ellen White dice que tuvo luz del Señor, en esta ocasión ella solo afirma: como usted pidió mi consejo, yo se lo daré libremente. La hermana White accede al pedido de la hermana Catherine de darle entonces su opinión personal. Era su consejo. No había sido dada luz diferente a la concedida anteriormente, cuando Dios comunicó a Ellen White que no se podrían anular los votos de casamiento, divorciándose y casándose nuevamente. Y la luz era la misma. Las normas continuaban siendo las mismas. Aún así, Ellen White da su consejo personal en respuesta al pedido de esa hermana, la hermana Catherine. Y relativamente a esos consejos personales dados por la hermana White, lo primero que queremos resaltar es que estos eran únicamente consejos de la hermana White y no instrucciones de Dios para el casamiento de Walter con su segunda esposa. Ella aconsejó: su hija se casó con Walter y no hay razón para que ella deba separarse de él. No veo nada en las Escrituras que lo prohíba de casarse nuevamente en el Señor. Sin embargo, más adelante, ella afirma que la segunda esposa de Walter, mientras permanezca en el hogar, podrá servir al Señor como si no fuera casada, diciendo que este era su punto de vista.
Así que Ellen White estaba dando su opinión personal, su consejo, su punto de vista. Era algo que no venía como luz de parte del Señor, sino únicamente una conclusión personal. Observe lo que ella escribió sobre sus opiniones personales. Mi opinión no tiene nada que ver con lo que Dios me ha mostrado en visión. La hermana White daba muchas veces su opinión personal. Varias personas solicitaban constantemente sus consejos. Pero eso no significaba que todos ellos fueron siempre inspirados por Dios. Él hizo una clara distinción entre sus consejos, sus opiniones y lo que Dios le mostraba en visión. Es por eso que se puede verificar alguna incoherencia en estos consejos personales que la hermana White dio, lo que sugiere claramente que esta carta era un consejo personal, tal como la hermana Catherine estaba pidiendo, y no una declaración de parte del Señor, la cual ya había sido dada entonces en una carta anterior y que era contra el divorcio y contra el recasamiento. Lo cierto es que este consejo fue desastroso. El segundo casamiento de Walter dio inúmeros problemas. Este consejo de la hermana Ellen White y la desobediencia a lo que Dios había requerido por parte de, las partes involucradas, trajo consecuencias para Walter, para Laura, para la segunda esposa de Walter y para el resto de esta familia. Todos sufrieron bastante debido al problema del divorcio y del recasamiento. Sin embargo, ni la misma Ellen White estaba segura del consejo que estaba dando. Ella no sabía si era correcto o no. Ella declaró, refiriéndose al segundo casamiento de Walter: puede ser que este casamiento sea los designios de Dios. Así que ella no estaba totalmente segura de que fuera la voluntad de Dios. Ella afirmó que puede ser que sea la voluntad de Dios, pero no estaba totalmente segura si era o no. Y en las 7 cartas que siguen sobre este caso, las cuales no vamos a poder leer por motivos de tiempo, abordan precisamente los problemas resultantes del segundo casamiento de Walter, así como del consejo personal de la hermana White. Walter, que tanto amaba a Laura, su primera esposa, agora ele cambiou de actitud de uma maneira drástica com sua segunda esposa. A ele não lhe gostava a relação que sua segunda esposa tinha com sua madre. Queria que todos os afectos foram dirigidos hacia ele. Então ele se volviu dictatorial, impositivo e possessivo. Ellen White alerta a Walter para que este considere el hecho de que a madre e o abuelo de sua segunda esposa necessitavam o apoio desta, e que Walter tinha a responsabilidade de ajudar a sua suegra, já que se volviu parte da família a partir do momento que se casou com sua hija. Pero este caso está tão complicado que a segunda esposa de Walter está sendo levada a decidir entre seu marido e entre sua madre. Algo que nunca deveria suceder. Poderíamos dizer com toda a segurança que este segundo casamento só trajo heridas, angústia e tristeza a todas as partes envueltas. E tudo por quê? Porque se negaram a cumprir com a vontade inicial de Deus. Assim que, a modo de resumo, podemos dizer que este caso de Walter Harper se divide em 2 partes. A primeira é sua situação com Laura, sua primeira mulher, que se queria divorciar de Walter. E devido a isto, Walter le pergunta à profetisa se em caso del divórcio, se o divórcio se levasse a cabo, se ele se poderia casar novamente. E nesta primeira parte do caso, Ellen White afirma que tuvo luz del Senhor e essa luz consistia em que o divórcio não estava em harmonia com o Espírito de Deus. E que divorciar-se era o mesmo que deixar de lado a lei de Deus. Já que quando 2 pessoas se casam, registram um juramento que foi escrito em los libros del cielo por los ángeles anotadores de que se amariam hasta que a muerte nos separe. E que nadie puede romper su voto de casamento e ser inocente delante de Deus. E esses trechos das cartas de Ellen White, principalmente o que foi escrito na carta 57 de 1888, representam a luz que Deus deu a Ellen White sobre o caso do divórcio de Walter e Laura, já que foi a própria irmã White que lo afirmou,
tengo mucho miedo que desconsidere la luz que el Señor tuvo el placer de dar a través de mí. Por lo tanto, esta fue la luz que Ellen White tuvo de parte de Dios para esta primera parte del caso de Walter. Y tanto Dios como Ellen White estaban en contra del divorcio y el recasamiento. En la segunda parte de este caso, los protagonistas son ahora Walter, su segunda esposa, y la madre de esta segunda esposa, la hermana Catherine. Y lo que pasaba en aquel momento era que la hermana Catherine quería que su hija se divorcie de Walter y explica las razones. Bueno, falta de afinidad entre la hermana Catherine y Walter, falta de apoyo financiero de este, maltrato psicológico de Walter para con su hija, así como también problemas de esterilidad y también una posible relación que Walter tuvo con otra joven. Y debido a estas situaciones mencionadas, entonces la hermana Catherine decide pedir el consejo personal de la hermana White para saber si este divorcio podría ocurrir o no. Y a partir de ese momento, y para esta segunda parte del caso de Walter, lo que tenemos no es la luz dada por Dios, pero sí el consejo personal de Ellen White en respuesta al pedido de la hermana Catherine. Como usted pidió mi consejo, yo se lo daré libremente. Sin embargo, como ya afirmamos anteriormente, la propia hermana White no estaba segura del consejo que estaba dando. Ella no sabía si era correcto o no, y declaró, refiriéndose al segundo casamiento de Walter, puede ser que este casamiento esté en los designios de Dios. Ella no estaba convencida de este consejo, tampoco de que fuera la voluntad de Dios. Afirmó que podría ser que fuera, pero no estaba absolutamente convencida si era o si no era. Lo que sí es cierto es que Ellen White nunca le aconsejó el recasamiento a Walter con su segunda esposa. El consejo sobre el recasamiento ya había sido dado anteriormente. Y en este consejo era claramente contrario a esa situación. Y en este caso del segundo casamiento de Walter, ella solo aconsejó para que no se divorcien. Muy bien, pero pasemos ahora para el otro caso que analizaremos hoy. El caso que más tinta ha hecho correr y que más problemas de interpretación ha creado. Estoy hablando del caso de Monterrey. Y la primera cosa que les tengo que decir es que en el hogar cristiano hay un error. Los párrafos que ellos colocan en el libro son clasificados como habiendo sido retirados de la carta 4A de 1863. Pero el texto utilizado en el hogar cristiano, que hace referencia a este caso, es en realidad un manuscrito. Es el manuscrito 17 del 6 de junio de 1863. Y además de eso, en el hogar cristiano fueron agregados solo 2 párrafos de este manuscrito que contiene 5 páginas. Y los párrafos son los siguientes. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y, sin embargo, no estar divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libre del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Vi que la hermana no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Estes párrafos afirman que el único motivo legal para el divorcio era el adulterio. Pero conviene recordar que las leyes de un país no siempre están de acuerdo con las leyes de Dios. La afirmación de Ellen White es que, de acuerdo con las leyes del país, y en este caso, los Estados Unidos, el único motivo por el cual una mujer se podría divorciar del marido era entonces el adulterio. Y en aquel tiempo, es verdad, la iglesia aceptaba este veredicto legal con base en el adulterio y le daba a la parte inocente la libertad para volver a casarse. Pero, sin embargo, obtener el divorcio legal, según las leyes del país, era una coordenada variable en función del tiempo y del lugar.
sendo que a Iglesia reconhecia solamente o adultério como base para o divórcio. Pero quando este manuscrito foi redactado, obter o divórcio não era uma tarefa fácil, incluso em caso de adultério. Pero em los anos que se seguiram em 1863, as leis do divórcio eram notórias por las facilidades que ofereciam em alguns estados. Em quase todos lados se poderia obter um divórcio por las mais variadas razões. Supuestos maltratos, embriaguez, abandono, recusa de sustento, loucura ou incluso por serem incompatíveis em seus temperamentos. Daí a razão por la qual a irmã White redactou o manuscrito, salvaguardando então essa variável de tempo e de lugar, já que as leis do Estado cambiavam de Estado para Estado. Eles eram diferentes. E assim, com isto agora em mente, vamos retroceder então à fecha em que o manuscrito foi redactado, para que enquadrar-nos então em el contexto e entender o panorama dos Estados Unidos frente ao divórcio. E para isso, vamos começar então por ler um texto da irmã Ellen White. Acerca dos testemunhos, nada é ignorado, nada é puesto a um lado. Sin embargo, devem tomar-se em conta o tempo e o lugar. Devemos entender o tempo, o lugar e as circunstâncias existentes naquela época em los Estados Unidos da América. E o que sucedia nesse tempo era que o procedimento para obter um divórcio traía muitas dificuldades. A grande maioria dos tribunales dificilmente concediam o divórcio. E durante muitos anos, o tema do divórcio era um assunto considerado individualmente por el governador de cada estado americano. Os estados conservadores del sur, por exemplo, eles foram os últimos em permitir o divórcio. Em Carolina del Sur, por exemplo, o divórcio só se volvió legal no ano 1949. E se consideramos também o caso do estado de Maryland, para dar início a um processo de divórcio neste estado, era necessária incluso uma proclamação de lei que tinha que ser necessariamente aprovada por a legislatura estatal. E nas poucas vezes que era conseguida, então era realizado um juízo criminal com testigos e acompanhada por uma investigação escrita, que demorava um largo período de tempo. Además, também devemos entender que antes de que o divórcio venha a ser comumente aceptado em los Estados Unidos, o processo de divórcio era muito caro. E um juez nunca lo permitiria, a menos que fuera o último recurso. A existência de divórcios era tão rara que, incluso em los periódicos locales, eles acompanhavam bem de cerca cada singularidade dos eventos de divórcio. E então eles exponiam vergonzosamente todas as situações das pessoas envueltas. Assim que, destruir a união do casamento era visto como um enorme escândalo. E as pessoas não conseguiam manter sua privacidade se estavam em vias de divorciar-se. Para os homens, o divórcio era considerado como uma desonra, uma desgraça que eles tentavam evitar a todo custo. E se duas pessoas eram infelizes em um casamento, então eles decidiam separar-se discretamente. A maior parte das vezes de uma maneira madura e responsável. Não chegavam a divorciar-se legalmente para então evitar os escândalos, continuando assim legalmente casados. E não poderiam casar-se novamente com outra pessoa, a menos que então o primeiro marido ou então a esposa morriera. Ou seja, e naquela época, em los Estados Unidos, em vez de reconhecer que o divórcio era necessário, as leis contra casar-se com outra pessoa foram aplicadas com severidade para impedir que as pessoas deixassem seu cônjuge e se casassem então novamente. Pero quando chegamos à década de 1850, o estado de Indiana, permitiu o divórcio e ganhou a reputação de volver-se a Nova Sodoma. As pessoas que queriam divorciar então poderiam viajar a Indiana, onde os hotéis esperavam ansiosamente a chegada de seus novos clientes que viajavam para esse estado, pois eles necessitavam acomodar-se até que o processo de divórcio esteja completo.
Pero a los ojos de los cristianos, estos estados que permitían el divorcio eran maléficos y pecaminosos. Eran estados donde había sexo, álcool, salas de danza y juegos de azar eran muy comunes allá. Y en el medio de este debate sobre las leyes del casamiento en los Estados Unidos, parejas de americanos ricos viajaban ahora para México con el propósito de encontrar un juez que les conceda entonces el divorcio lo más rápidamente posible y sin tener que pasar por tanta vergüenza. Un periódico describió esta situación que se vivía allá en México de una manera muy interesante. Un divorcio para cualquier persona en 3 días. No serán hechas preguntas inoportunas, nada de publicidad embarazosa. Sin embargo, ni todos se podían dar al lujo de dejar el trabajo por tanto tiempo y viajar a México. Pero esta tendencia fue notada por algunos estados de los Estados Unidos de América, que rápidamente entonces se volvieron ahora conocidos como colonias de divorcios. Eran casi como atracciones turísticas y las personas de estas ciudades, entonces ellos iniciaban negocios basados en los que viajaban a estas localidades solo para divorciarse. Y con esto, otros estados comenzaron a ver el potencial financiero del divorcio y les siguieron también el ejemplo. Y curiosamente, incluso durante la Guerra Civil, había quien comparase la lucha entre el norte y el sur con una pareja intentando divorciarse. Y no pasó mucho tiempo hasta analizarse que las dos situaciones tenían el mismo denominador problemático común. En la década de 1860, algunas personas creían que cuando dos partes diferentes del país eran tan diferentes, una de la otra, entonces debería haber un medio legal para que se separen sin ir a la guerra, impidiendo tantas muertes. Otros creían que tanto los Estados Unidos como los matrimonios necesitaban superar sus diferencias y permanecer juntos. E incluso el presidente electo, Abraham Lincoln, él también comparó esa disputa de guerra civil al divorcio durante uno de sus discursos. Él acusó al sur de actuar como una esposa sexualmente promiscua, que crea un acuerdo de amor libre, en vez de un casamiento monógamo. Él decía que todos pertenecían a los Estados Unidos y que necesitamos resolver los problemas juntos por el bien de las generaciones futuras. Y el hecho de que Lincoln elija comparar la situación del país al casamiento no fue una coincidencia. En aquella época, las personas estaban debatiendo si el divorcio debería ser legal o no. O sea, los blancos estaban luchando por sus derechos civiles para estar libres de un casamiento infeliz, mientras que los de color más oscura luchaban por la libertad literal, la esclavitud. Y en los dos casos, el sur no quería que las cosas cambien. Y las esposas, así como los esclavos, eran consideradas entonces propiedad de un hombre. Las mujeres no gozaban los mismos derechos que los hombres. No podían votar o poseer propiedades en algunos estados. Era difícil su admisión en escuelas, colegios o incluso para tener un empleo. Las mujeres dependían casi exclusivamente de sus padres hasta comenzar a depender entonces después de sus maridos. Y en ese tiempo en que todavía existía la esclavitud en Estados Unidos, había inclusivamente algunos adventistas que eran a favor de la misma y que la defendían públicamente. Pero las mujeres de color más oscura no se podían casar, ya que eran vistas como propiedad. Y como en ese tiempo cualquier mujer era considerada propiedad del marido, si una mujer así se casaba, pasaría a ser propiedad de su patrón o de su marido. Así que por esto mismo era prohibido que se casen, inviabilizando entonces claramente un divorcio y un recasamiento a estas pobres mujeres. Y para la fecha de que este manuscrito que estamos analizando en 1863 fue escrito, el porcentaje de divorcio en Estados Unidos era muy diferente del porcentaje de la actualidad. Menos de 2 en cada 1000 casamientos terminaban en divorcio. Las estadísticas de hoy
apuntam para aproximadamente 410 divórcios em cada 1000 casamentos. A taxa de divórcio aumentou aproximadamente 204 vezes em Estados Unidos. Frente a estas condições, delante destas circunstâncias e complexidades, a irmã White podia então aventurar-se a dizer que, se uma mulher pudiera obter um divórcio legal segundo as leis dos Estados Unidos, basando-se no adultério, então poderia hacerlo. O problema era que esse divórcio muito dificilmente sucederia. E aún assim, tendría que recordar que, aunque as leis do país puedan permitir o divórcio, a la luz da Bíblia, continuam como marido e mulher, segundo as leis de Deus. Pero bueno, agora que já explicamos a parte do divórcio legal, vamos analisar o contexto deste manuscrito, porque não conseguiremos ter uma visão clara de lo que a irmã White escreveu em um manuscrito de 5 páginas, leyendo solamente 2 párrafos. E este manuscrito relata a história de 2 parejas, a pareja Dye e a pareja Johnson. E o problema entre estas 2 parejas inicia com Victor Johnson. Este hombre luchaba fuertemente contra los vicios. Era adicto al tabaco y al alcohol. Eso trajo muchos problemas matrimoniales a esta pareja. Y debido a esta situación, la hermana Johnson comienza a alejarse de su marido y a mantener largas conversaciones con el hermano Albert Day, contándole los problemas existentes en su casamiento. Y esto despertó ciertos sentimientos en el hermano Day. Me foi mostrado que o irmão Day manifestou demasiado interesse em el caso da irmã Johnson. Irmão Day, usted não tuvo o cuidado de abstener-se de toda aparência de mal antes de que a irmã Johnson deje a seu marido. Usted estava acompanhando-la, muitas vezes solo, conversando com ela. Esta amistade entre o irmão Albert e a irmã Johnson começou a ter problemas e tristeza, tanto para a esposa do irmão Albert como para Victor Johnson. Irmão Albert Day, me foram mostradas algumas coisas em el passado. Me foi mostrado que actuou de maneira injusta mientras sua esposa vivia, visitando frequentemente a la irmã Johnson. Havia algo errado nesta situação, e essas coisas causaram muita tristeza a sua esposa. Mientras tanto, a irmã Day enferma gravemente e termina por falecer, lo que agora altera então toda a situação. Agora a irmã Johnson começa a sentir-se cada vez melhor em companhia de Albert Day, que agora se encontrava viudo. E então ela decide divorciar-se de Victor Johnson por causa de tantos problemas crônicos com os vícios, para poder então casar-se agora com Albert Day. E según escreve a irmã White, o irmão Albert Day tuvo muita influência na decisão da irmã Johnson de abandonar a seu esposo. E no divórcio, tua influência, la de Albert Day, foi muito grande. Pensaste em ser a irmã Johnson tu esposa. Pero en este manuscrito, la hermana White reprende no solo el comportamiento del hermano Albert Day, sino también el de la propia hermana Johnson y su actitud hacia los vicios de su marido, ya que ella también era culpable de los problemas matrimoniales. No solo Victor Johnson, ella escribe: algunos años atrás me fue mostrado que Dios tuvo pena de Victor. Su amor por la bebida está enraizado en él. Es por eso que el hábito es tan fuerte de superar. Ese hábito maldito de usar tabaco lo llevó al viejo deseo irresistible de tomar bebidas fuertes. Vi que su esposa había sufrido mucho por culpa de él, pero no siempre hizo lo que debía, ni lo ayudó como debería. Ella falló mucho, algunas veces. Si ella alguna vez hubiera sido esa ayuda que debió ser, reformándolo, ella habría salvado a su marido. En resumen, la hermana Day falleció, la hermana Johnson se divorció de Victor Johnson porque estaba cansada, de los problemas con sus vicios, y ahora entonces hay una aproximación entre Albert Day y la hermana Johnson que quieren casarse. Y es en este contexto
La hermana Ellen White escribe este manuscrito 17 al hermano Albert y a la iglesia de Monterrey, de donde los referidos hermanos eran miembros, ya que este caso se había vuelto ahora público y toda la iglesia estaba al tanto de la situación. Vi nuevamente, hermano Day, que la iglesia de Monterrey no adoptó la visión correcta de las escrituras. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y, sin embargo, no estar divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libre del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Vi que la hermana Johnson no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quiera. Y aquí terminan los dos párrafos que fueron sacados de las cartas de la hermana White y colocados en el Hogar Cristiano, de donde algunas personas retiran que tanto la hermana Johnson como cualquier otra mujer son libres de casarse nuevamente se consigue obtener un divorcio legal con base en el adulterio. Sin embargo, quiero resaltar el hecho de que Ellen White está presentando estos argumentos basándose en las leyes del país. Cuando ella refiere, pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Ella está refiriendo precisamente a lo que había dicho en el párrafo anterior. O sea, está hablando del divorcio legal según las leyes del país y no según las leyes de Dios. La hermana Johnson o cualquier otra mujer podía y continúa a poder obtener el divorcio legal según las leyes del país. Pero según el Señor, cualquier mujer que realiza un divorcio legal según las leyes de su país continúa a no estar divorciada ni a la vista de Dios ni según la ley superior. Otro punto que también tenemos que considerar es el hecho de que Ellen White afirmó que la iglesia de Monterrey no actuó de forma correcta en la resolución de este caso, que ellos no adoptaron la postura bíblica. El divorcio nunca debería ter sido aceptado o aconsejado, aunque las leyes del país lo validen. Vi nuevamente, hermano Day, que la iglesia de Monterrey no adoptó la visión correcta de las Escrituras. Pero hay algo más que pretendemos mostrarles. En el Hogar Cristiano podemos leer: solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libre del voto matrimonial a la vista de Dios. Si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quiera. Y estas 5 líneas retiradas de un manuscrito que tiene el total de 5 páginas son entonces utilizadas para defender que un recasamiento les es permitido a las personas víctimas de adulterio. Pero hay algo que me llamó la atención cuando analicé esta sección del manuscrito, y es el hecho de que el libro, El Hogar Cristiano, omitió lo que la hermana Ellen White dijo enseguida de estos párrafos y el manuscrito 17 de 1863. Vamos a leer. Vi que la hermana Johnson no está libre para casarse otra vez. El asunto me fue presentado en otra luz. Si no hubieran dificultades y si Albert se pudiera casar nuevamente de acuerdo a las leyes de la tierra, sin violar la ley de Dios, él no debería hacer, si al hacerlo perjudicaría la verdad presente. Este último párrafo que citamos es de extrema importancia para podermos analizar la situación del divorcio y del recasamiento. Después de Ellen White afirmar que si la hermana Johnson o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quiera,
Ele nos disse que o assunto lhe foi apresentado em outra luz. E essa é a parte que não foi colocada em um livro El Hogar Cristiano. Pero esta é uma nova luz importantíssima como para ser omitida. Porque esta outra luz que Ellen White teve, nos disse que a irmã Albert, que estava viúdo, não poderia casar-se com a irmã Johnson, que estava divorciada. Se não houveram dificuldades e se Albert se pudiera casar novamente de acordo às leis da terra, sem violar a lei de Deus, ele, aún assim, não lo deveria ser. A frase habla também de dificuldades. E que dificuldades seriam essas mencionadas? Precisamente, o hecho de que Albert se está casando com uma mulher divorciada. Algo que, segundo essa nova luz recebida por la irmã White, não podia suceder. Então, por isso são mencionadas essas dificuldades. E se não existissem essas dificuldades, ou seja, a impossibilidade de que Albert se case com a irmã Johnson, aún assim, ele não lo deveria hacer se, ao hacerlo, perjudicara a verdade presente. E isso é de extrema importância na análise desta carta, aunque infelizmente haya sido omitido em um livro El Hogar Cristiano, porque este consejo de la irmã White estava relacionado e dependia da verdade presente. Ou seja, se nova luz lhe fora dada sobre este ponto, seu conselho então teria que ser desconsiderado e aceitar então esta nova luz como a norma e a verdade presente a ser seguida. E como sabemos, a verdade presente foi cambiando ao longo dos anos dentro do cristianismo, pero também dentro do adventismo. Tal como já tivemos a oportunidade de considerar em el tema anterior. Pero recordemos que este manuscrito data de 1863, ano em que a Igreja Adventista foi oficialmente registrada e fundada. Ou seja, estava em seu desenvolvimento inicial, tanto a nível organizacional como a nível doctrinal. A dominação foi crescendo ao longo da história, recebendo mais luz da parte de Deus, a qual era frequentemente transmitida através de sua mensageira, Ellen White. E à medida que esta luz crescia, também a verdade presente se ia modificando, volvendo-se cada vez mais pura e mais próxima dos ideais divinos instituídos em Edén. Esta carta data de 1863 e a verdade presente neste ano não era a verdade presente de 1900. Com o transcurso do tempo, el adventismo foi recebendo mais luz da parte do Senhor mientras se ia desenvolvendo. E esta luz, que por condescendência divina correspondia à verdade presente, se envolveria dentro do adventismo em la luz da restauração, da instituição divina do casamento vitalício em los anos seguintes. Assim que, tendo isto em conta, devemos considerar o que Ellen White escreveu los anos posteriores a 1863 sobre o casamento e qual era a verdade presente nesse tempo. Consideremos então os seguintes textos em ordem cronológica. 1879. Em las mentes juveniles, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga dois destinos de duas personas com vínculos que solo la muerte puede cortar. 1888. Ustedes dos registraron un juramento que fue escrito en los libros del cielo por los ángeles anotadores, de que se amarían hasta que la muerte los separe. ¿Por qué no se acuerda de eso? ¿Deja a un lado sus votos tan levianamente? ¿Un juramento no es nada? ¿Son sus propios caprichos todo? 1890. El voto matrimonial que une el marido a la esposa debe permanecer intacto. 1896. Todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente, pues el casamiento es un paso que se da para toda la vida. Tanto el hombre como la mujer deben considerar cuidadosamente que se pueden mantenerse unidos
a través de las vicisitudes de la existencia mientras ambos vivan. Año 1902. En vuestra unión para toda la vida, vuestros afectos deben contribuir a vuestra felicidad mutua. Cada uno debe velar por la felicidad del otro. 1902 nuevamente. Estimado hermano y estimada hermana, acabáis de unirnos para toda la vida. 1902. En vuestra unión para toda la vida, vuestros afectos deben contribuir a vuestra felicidad mutua. Tal es la voluntad de Dios para con vosotros. 1911. Mi madre ha recibido durante los últimos 20 años muchas cartas con indagaciones sobre asuntos acerca de los cuales me has escrito. Y muchas veces ella ha escrito respondiendo que no tenía consejos para dar diferente de lo que aconsejó el apóstol Pablo. Últimamente ella se negó a lidiar con cartas desse tipo y pide que no la sometemos a la opinión o parecer de ella. Es notorio el énfasis de la hermana White en el matrimonio vitalicio en los años siguientes, en 1863, a medida que nueva luz era recibida de parte del Señor. Y siendo también esto una prueba de cómo la verdad presente no se mantuvo igual en 1863. Y enseguida ele apunta a los consejos del apóstol Pablo y finalmente para el ideal de Dios conforme fue instituido en el jardín del Edén. Y es interesante porque, incluso en este caso y en el consejo que dio al hermano Albert, ella siente que se equivocó y le pide perdón. Hermano Albert, intenté protegerlo delante de la iglesia y delante de aquellos a quienes les gusta hablar. Espero no haber llevado el asunto demasiado lejos al intentar protegerlo. Temo haberlo hecho. Temo que el camino que tomé haga que algunos duden de la veracidad de las visiones y me consideren parcial. Me fue mostrado que muchos estaban celosos de usted, y este es un pedido de perdón por haber hecho lo que hice. En esta carta dirigida al hermano Albert, es evidente que la hermana White se sentía culpable por las declaraciones que había realizado. Y esto se vuelve notorio en los comentarios al hermano Albert. Ella temía haber llevado el asunto demasiado lejos y haber hecho con que algunos duden de la veracidad de las visiones. El hecho de que el asunto haya sido presentado en otra luz, a la cual estaba relacionada entonces la verdad presente, podría llevar a algunos hermanos a dudar las visiones de la hermana White. Pero la realidad es que la verdad presente se fue moldando al crecimiento espiritual de los adventistas. Y tal como vimos en el tema anterior, Dios fue trabajando con los adventistas a lo largo de la historia. Y hubo un crecimiento doctrinal dentro del adventismo. Por eso es que la luz es progresiva. Y la verdad presente también fue siendo ampliada a lo largo del tiempo hasta entonces alcanzar su perfección. Y Ellen White tenía miedo de que, por el hecho de que la verdad presente está en constante progresión, sus visiones vinieran a ser consideradas como falsas. Pero, sin embargo, ella no se contuvo de decir que el consejo inicial dado por ella, de que la parte inocente quedaría libre para casarse con quien quiera, también fue sometida entonces a la progresión de la verdad. Y que ahora ese asunto le había sido presentado en otra luz. Y que la parte víctima del adulterio por parte del cónyuge, entonces no se podría divorciar y volver a casar si eso violaba la verdad presente. Verdad presente esta que, como vimos, entonces fue ampliada a través de nueva luz recibida en años posteriores. Y que consiste en el hecho de que el casamiento que une el marido y la esposa debe permanecer intacto. Pues es una unión por toda la vida, un paso que se da toda la vida y que nada, excepto la muerte, puede cortar, ya que fue escrito en los libros del cielo. Y es justamente por esta progresión en el entendimiento de la verdad presente que debemos ahora considerar otro aspecto importante cuando analizamos lo que fue escrito por la sierva del Señor, la hermana White.
Y en lo que concierne a este punto, a este tema del divorcio y recasamiento, nosotros podemos decir que, aunque la hermana White haya sido la mensajera del Señor, muchas veces ella no sabía qué aconsejar o recomendar sobre el tema del divorcio y del recasamiento. Ella ha escrito: durante años he venido recibiendo cartas de diferentes personas que habían contraído matrimonios infortunados. Y las historias repugnantes que me fueron presentadas bastan para hacer doler el corazón. No es ciertamente cosa fácil decidir qué clase de consejo se puede dar a estas personas desdichadas ni cómo se podría aliviar su condición. Pero por lo menos su triste suerte debe servir de advertencia para otros. Usted me preguntó si yo creía que usted se debe casar nuevamente si su esposa lo dejase. Yo diría que si alguien entiende todas las circunstancias y todavía se escoge casarse con usted, si usted no hubiera sido casado, no habría objeciones. Pero no estoy preparada totalmente para dar mi parecer, si al punto de vista bíblico usted se puede casar nuevamente. Mi mente está completamente ocupada. No me es posible considerar ese asunto irritante del casamiento y divorcio. Me gustaría poder ayudarlo, pero eso creo que no será posible. Ahora, algunos podrán decir: pero entonces eso significa que la hermana White se equivocó algunas veces, o que incluso su opinión no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que la hermana White fue un ser humano como cualquier otro. Y por lo tanto, ella podía errar, ella podía pecar. Y nunca ni la iglesia ni la propia Ellen White afirmaron que ella fuera infalible. Es más, la propia hermana White afirmó que solo Dios y el cielo son infalibles. Acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. Su palabra es verdad. Y en Él no hay cambio ni sombra de variación. No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. Por lo tanto, sí, un profeta, cuando no está en visión, puede errar. Y tenemos incluso algunos ejemplos de profetas en la Biblia que se equivocaron. Uno de ellos es el caso del profeta Natán. Nosotros en la Biblia podemos leer en cuanto a esto. Aconteció que, morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Bueno, David se había dado cuenta que vivía rodeado de toda clase de lujos, pero que el arca del pacto de Dios no tenía un lugar adecuado y merecido que le concediera entonces la honra de vida. Y esto hizo, nacer en su corazón entonces el deseo de construir un templo de adoración donde se pudiera entonces colocar el arca del pacto. Y ese deseo fue manifestado a Natán, el cual respondió que ese también era el deseo de Dios. Natán dijo: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero en esa misma noche, Dios corrigió a Natán, el cual se tuvo que retractar y decir a David: Dios dijo, tú no me edificarás casa en que habite. Y podríamos hablar también de los ejemplos de Elías y de Jonás, que ambos huyeron cuando tenían que continuar con su obra, equivocándose entonces claramente en la función que Dios les dio. Y también podemos recordar cómo Pedro se equivocó en el Nuevo Testamento. Y esto incluso después de haber recibido la lluvia temprana. Y esto, claro que los escritos de Pedro que aparecen en la Biblia son inspirados, pero ni todo lo que dijo Pedro fue infalible. Y Pablo nos relata en la Biblia cómo tuvo que reprender a Pedro por hacer distinción entre los gentiles y los judíos, evitando a la hora de comer sentarse con gentiles en la misma mesa.
Así que, si estos profetas y apóstoles del Señor se equivocaron, ¿será que Ellen White, cuando daba consejos personales, no podría equivocarse también? Claro que sí. Y quizás haya sido por eso que él empezó a rechazar y analizar casos de divorcio y recasamiento. Y le reveló incluso a la iglesia la razón de su rechazo. Pienso que tales cartas no deberían ser puestas delante mío. Creo que no es mi trabajo lidiar con tales cosas, a no ser que el caso haya sido claramente abierto delante de mí. Deberían existir hermanos en la iglesia con sabiduría que puedan hablar decididamente sobre este caso. Yo no logro entender ciertas cosas. No es sabio de mi parte asumir responsabilidades de ese tipo. Yo no puedo asumir la mínima responsabilidad. Podría costar mi vida. Pero aún así, en una carta dirigida al hermano Bowman, con fecha de 6 de enero de 1931, William White, que era el hijo de la hermana White, y que la acompañó bastante y trabajó muchas veces como su secretario, fue cuestionado entonces por este hermano Bowman para que presente una declaración explícita de su madre, la cual entonces pudiera servir como un padrón por el cual se analicen todos los casos de casamiento en desacuerdo con las Sagradas Escrituras. Y entonces el hijo de la hermana White respondió de la siguiente manera: pienso que usted podrá notar por lo que le estoy enviando que no fue la intención de la hermana White que procediera de su pluma cosa alguna que pudiera ser utilizada como ley o norma para tratar los asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento o el adulterio. Y si es así, no deberíamos usar sus escritos para el tema del divorcio o el recasamiento. Pero como dijimos en el tema anterior, tal como los judíos, en el tiempo de Jesús, que citaban equivocadamente a Moisés para entonces poder justificar el divorcio y un nuevo casamiento, del mismo modo, en la actualidad, algunas personas utilizan los escritos de Ellen White para sustentar el derecho a un divorcio y a un recasamiento. Y eso cuando ella nunca quiso que así fuera. Ella fue clara cuando afirmó: respecto del matrimonio, yo diría, lean la palabra de Dios. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así y la hermana White ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho. Y entonces haced lo que Él ordena. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Prueben toda su posición por medio de las Escrituras y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad. Y más tarde, una carta dirigida al hermano Andelberger, con fecha de 6 de octubre de 1911, William White escribió también lo siguiente: mi madre ha recibido durante los últimos 20 años muchas cartas con indagaciones sobre asuntos acerca de los cuales me has escrito. Y muchas veces ella ha escrito respondiendo que no tenía consejos para dar diferente de lo que aconsejó el apóstol Pablo. Últimamente, ella se negó a lidiar con cartas de ese tipo y pide que no las sometamos a la opinión o parecer de ella. Sé que la hermana White es explícita y declara que sin una revelación especial de Dios no lograba entender esas cosas, que no era sabio de su parte asumir responsabilidades en esos casos. Ella dice, no puede asumir la mínima responsabilidad. ¿Y por qué? Porque podría costarle la vida. Y ahora, ¿por qué costarle la vida? Porque ella corría el riesgo de dar un consejo que no estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso mismo es que su hijo escribe que no fue la intención de la hermana White que procediera de su pluma cosa alguna que pudiera ser utilizada como ley o norma para entonces tratar los asuntos relacionados con el matrimonio, con el divorcio, el nuevo casamiento o el adulterio. La hermana White afirma que respecto del matrimonio, yo diría, lean la palabra de Dios, que no repitan lo que él había dicho, que la hermana White ha dicho así o que la hermana White ha dicho así, que descubran lo que el Señor de Israel ha dicho, porque para ella, como ella escribe, la palabra de Dios es la norma infalible y que los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Y entonces ella termina después con una última declaración, afirmando que no tenía consejo para dar
diferente de lo que aconsejó el apóstol Pablo. Por lo tanto, mis hermanos, si queremos tener la respuesta para este tema, si queremos consejos sobre este asunto, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, la opinión de Dios para el divorcio y el recasamiento, entonces es simple. Tenemos que ir a Pablo. Tenemos que ir a la Biblia. Es ahí donde encontramos la respuesta y la solución para este tema que genera tanta controversia. ¿Y cuál fue el consejo de Pablo? Bueno, vamos a leer. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Estos textos de Pablo son los textos que la hermana White apunta como el ideal del matrimonio. Después de haber crecido en el entendimiento y cerca del final de su vida, el consejo de la hermana White es obedecer a la ley implícita en estas dos cartas de Pablo. Así que, mis hermanos, si queremos entender lo que la hermana White pensaba sobre el asunto y cuál fue la verdad presente sobre el divorcio y recasamiento en los últimos años de su vida, entonces es sencillo. Solo hay que entender que ella no tenía otro consejo para dar diferente de lo que aconsejó el apóstol Pablo. Que la mujer no se separe del marido, pero si llega a hacerlo, entonces queda sin casar. Y que en vida del marido, si ella se unir a otro hombre, aunque el primer marido haya sido infiel, será llamada de adúltera. Así que de esta manera llegamos entonces al final del tema de hoy. Espero que el asunto haya quedado claro. Y si no, bueno, pueden dejar vuestro comentario al tema para que podamos analizarlo y responder también. Y el próximo tema será el último, pero no piense que no es importante, pues es extremadamente crucial para entender cómo deberemos proceder si es que somos en realidad el pueblo escogido de Dios, que tiene como función restaurar toda institución divina. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.